Hoy, en Imola, no se encendió ningún motor, pero en el box de Alpine estalló una bomba silenciosa. Franco Colapinto llegó sin anuncio oficial, se sentó en la mesa técnica, corrigió datos y desplazó a todos sin siquiera subirse al coche. ¿Y lo peor? Ya está todo decidido. Nadie lo dice, pero el equipo gira a su alrededor. Duhan se borra. Los técnicos se reubican. Y Briatore no habla, porque ya ganó. ¿Querías una revolución? No vino con prensa. Vino con una carpeta y un plan ejecutado en silencio. Colapinto ya es Alpine. Y el resto, mira desde afuera. La presencia de Franco Colapinto en Imola ya no es un secreto. No hubo anuncio oficial, ni comunicado de prensa, ni publicación en redes por parte del equipo. Pero él está ahí. Llegó esta mañana en silencio, sin cámaras, sin flashes y con una carpeta en la mano. Lo vieron entrando directo al Hospitality de Alpine, rodeado por dos técnicos del área de simulación. Y lo más fuerte no es que esté presente. Lo más fuerte es que nadie lo esperaba tan pronto. Ni siquiera algunos miembros del propio equipo. La aparición de Colapinto en pleno circuito de Imola, donde este fin de semana se desarrolla una de las fechas más observadas del calendario, cambia por completo la dinámica interna. Porque su llegada no es simbólica. Viene con agenda, con tareas asignadas y, según fuentes cercanas a la dirección, con un acceso total a los informes operativos del auto. Sí, leíste bien, Colapinto ya no está invitado a observar. Está trabajando dentro. Y esa diferencia sutil pone en jaque a todos. La llegada de Franco Colapinto al paddock de Imola no fue casual ni improvisada. Se produjo con una precisión quirúrgica, diseñada para evitar miradas externas, pero imposible de disimular puertas adentro. Su aparición activó un efecto dominó que el equipo no tenía previsto comunicar hoy, pero que ya nadie puede contener. A las 8:47 de la mañana, Colapinto ingresó por la entrada técnica con una acreditación que no figuraba en los listados oficiales de prensa. Según testigos, no llevaba uniforme de piloto, pero sí un chaleco del equipo, un dispositivo de acceso en la muñeca y una carpeta con papeles clasificados como uso interno. Lo acompañaban dos figuras clave, un ingeniero de datos del simulador y un responsable de logística operativa. No lo trajeron a ver, lo trajeron a intervenir. Y eso lo cambia todo, porque dentro del paddock, el ambiente ya era tenso. Las dudas sobre la alineación del equipo para el resto del año están latentes. Las comparaciones entre los pilotos actuales y Franco, que viene de semanas brillantes en Enstone, ya dejaron de ser especulaciones. La gota que colmó el vaso fue su solicitud, autorizada, para asistir a las reuniones técnicas de análisis de simulador in situ. Eso no se hace con cualquier piloto. Solo se hace con alguien que tiene poder real dentro del esquema. Un técnico de la escudería, que prefirió mantener el anonimato, lo dijo sin vueltas esta mañana. No vino a mirar, vino a posicionarse. Y se nota. El que no lo entienda, está quedando atrás. Las caras largas no tardaron. Algunos en el equipo reaccionaron con inquietud. Otros, con incomodidad. Porque saben que cuando Franco aparece así, sin anuncio pero con respaldo, es porque algo más se está moviendo detrás del telón. Y lo más inquietante es que ni siquiera abrió la boca. Solo llegó. Y ya lo cambió todo. Apenas pasaron un par de horas desde que Colapinto pisó el paddock de Imola y ya el ecosistema interno de Alpine está completamente alterado. Las tensiones que venían creciendo lentamente desde la base de operaciones en Enstone ahora se trasladaron, sin filtro, al corazón de un fin de semana clave. La primera señal concreta de que Franco no venía como espectador ocurrió en una sala de estrategia donde, según revelaron fuentes dentro del equipo, participó activamente de una sesión de revisión de telemetría, tomando asiento en la misma mesa que los titulares. Nadie lo presentó. Nadie lo introdujo formalmente. Simplemente entró, saludó con un buenos días, se sentó y abrió su carpeta. Allí estaban, impresos y subrayados, segmentos específicos del rendimiento del auto. Sectores, sensores, temperatura de frenos, correcciones de torque. Detalles que, para un observador externo, pasarían desapercibidos. Pero para los ingenieros que estaban allí, el mensaje fue claro. Colapinto sabe más de lo que esperaban, y viene preparado. Uno de los presentes, testigo directo del momento, lo describió así. No vino a opinar. Vino con trabajo hecho. Se notaba que había estudiado todo. Ni un piloto titular había entrado con tanta preparación. La frase corrió como pólvora por las carpas internas. Y con ella, la incomodidad creció. Porque quienes hasta hace días tenían el control, ahora sienten que la presencia silenciosa de Franco ya no es promesa, ni amenaza. Es realidad. Y como si todo eso no fuera suficiente, pasadas las 11:30, un correo interno del equipo, enviado por el área técnica, incluía por primera vez el nombre de Colapinto en la lista de sesiones privadas con acceso a datos cruzados de pista. Es decir, se le otorgó, oficialmente, el mismo nivel de acceso que a un piloto titular. Sin anuncio, sin fiesta, solo con respaldo.
La mañana avanza en el paddock de Imola, pero dentro del box de Alpine ya nadie piensa en lo que sucede afuera. Todos, desde los ingenieros de pista hasta los coordinadores logísticos, están atentos a lo mismo: la presencia, cada vez más contundente, de Franco Colapinto dentro de la estructura operativa. Y es que su integración no fue parcial, ni simbólica. Fue quirúrgica. Punto por punto, se le habilitaron accesos que otros tardaron meses en conseguir. Lo que hasta ayer parecía una especulación de los medios, hoy se materializa en el día a día del equipo. A las 12:10 del mediodía, Colapinto volvió a entrar en la sala técnica. Esta vez, sin carpeta. Lo hizo acompañado por 2 ingenieros y, según testigos, recibió una copia detallada del informe de correlación entre simulador y pista. Ese documento no se entrega a cualquier piloto. Es información sensible, estratégica y clave para el desarrollo del auto. Y ahí quedó claro para todos. No lo están involucrando. Lo están preparando. Los que están cerca de la mesa lo sienten. Se cruzan miradas, algunos levantan cejas, otros bajan la vista. Porque saben que ese nivel de acceso solo se da a alguien que está a punto de ser anunciado, o que ya fue designado desde antes, aunque todavía no se haya comunicado. La reacción en los pasillos internos es igual de tensa. Algunos miembros del personal, visiblemente incómodos, intentan mantener la compostura. Pero hay susurros, hay preguntas, y hay frases como esta, que se escuchó entre 2 técnicos al salir del tráiler de análisis. Esto ya está hecho. Solo falta que le pongan el nombre en el cartel. Mientras tanto, Colapinto sigue moviéndose con su estilo habitual, discreto, respetuoso, pero con autoridad. No se impone, no alardea, pero su sola presencia reorganiza el espacio. En el comedor del equipo, por primera vez, lo invitan a sentarse en la misma mesa donde habitualmente solo se ubican los titulares. Y aunque la charla es amena, la tensión se puede cortar con un cuchillo. Hay quienes no saben si tratarlo como compañero, rival o futuro reemplazo. Y eso es lo que más incomoda. Franco no está buscando encajar. Está esperando que los demás se reacomoden. Porque en un equipo donde cada gesto tiene peso, Colapinto ya empezó a mover las piezas sin decir una sola palabra. Las horas pasan y la figura de Franco Colapinto ya no se mueve como la de un piloto que está de paso. Cada minuto que transcurre en el paddock de Imola confirma lo que muchos ya sabían, pero nadie se atrevía a decir en voz alta: Colapinto llegó con una misión. Y no es menor. Cerca de las 1, mientras el resto del equipo se repartía entre tareas técnicas y almuerzo, Franco fue citado al tráiler de estrategia operativa. Según filtraciones internas, allí se le presentó un informe con los últimos patrones de comportamiento del auto en distintos tramos del circuito. Y lo más revelador fue su reacción. Corrigió 3 variables del modelo predictivo sin pedir ayuda. Un ingeniero de desarrollo que estuvo presente lo dijo después, casi sin disimular su asombro. Lo domina como si llevara media temporada con nosotros. Y todavía no lo anunciaron. La tensión en el ambiente ya no es una cuestión emocional. Es política. Porque muchos dentro del equipo están empezando a darse cuenta de que la llegada de Franco no es una opción en análisis, sino una decisión ya ejecutada. El problema es que la mayoría no fue informada. Y eso, en un ambiente tan jerárquico como el de Alpine, se vive como una traición controlada. Uno de los jefes de planificación, en una conversación privada con su grupo, lo expresó con brutal sinceridad. Nos están haciendo jugar con una alineación que ya no existe. El tablero real se rearmó hace semanas, y recién ahora lo estamos viendo. Mientras tanto, el nombre de Colapinto empieza a circular en listas que antes estaban reservadas solo para pilotos titulares. Aparece asignado como primer revisor de datos del primer stint del día. Tiene horarios reservados en el simulador portátil. Se le habilita acceso al canal técnico interno donde se discuten ajustes en tiempo real. Y aunque nadie ha hecho un anuncio oficial, el trato ya es el de un piloto principal. En paralelo, algunos miembros del entorno de Jack Doohan muestran señales claras de tensión. Evitan cruzarse con Franco, o se limitan a un saludo formal. Uno incluso pidió cambiar su turno para no coincidir con la próxima sesión de análisis compartido. El clima es denso. No hay insultos. No hay reclamos. Pero todo se dice con miradas. Y Colapinto, sin necesidad de palabras, sabe perfectamente lo que está pasando. Su forma de caminar, su lenguaje corporal, su manera de interactuar con los técnicos, todo indica que está cómodo, seguro y respaldado. Porque cuando un piloto se sabe respaldado desde el silencio, ya no necesita que lo anuncien. Se anuncia con hechos. A medida que avanza la tarde en el paddock de Imola, lo que empezó como una aparición discreta de Franco Colapinto se convierte en una demostración de fuerza sin necesidad de alzar la voz. La palabra que más se repite entre los técnicos es la misma: control. Porque eso es exactamente lo que Franco está ejerciendo desde que puso un pie en el box. Control absoluto del entorno, de la información y, sobre todo, del momento. Cerca de las 3, mientras parte del equipo se concentraba en tareas periféricas,
Colapinto fue llamado por Briatore a una reunión en privado dentro de la unidad móvil del equipo. La conversación duró 17 minutos, a puertas cerradas, y cuando terminó, Franco salió con una expresión neutra, sin gestos, sin reacciones, pero seguido por el jefe de rendimiento aerodinámico. Y eso fue lo que encendió todas las alarmas. ¿Por qué él, y no otro? ¿Por qué ese nivel de contacto directo? ¿Por qué se están trasladando datos sensibles a alguien que, teóricamente, no está anunciado? Las respuestas ya no se buscan. Se entienden. En el box, mientras tanto, se produce un movimiento que no pasa desapercibido. El asiento de reserva que estaba en la esquina del Hospitality, habitualmente destinado a visitas técnicas o ingenieros de paso, es retirado. Y en su lugar, colocan un módulo operativo con pantalla propia y una tarjeta con el nombre F. Colapinto. Un gesto mínimo, pero, dentro de este ecosistema, equivalente a una proclamación. Uno de los ingenieros más experimentados no lo puede creer. Ni siquiera lo hacen en silencio. Lo están acomodando en vivo, y el resto, que se acomode como pueda. Del otro lado, algunos integrantes del grupo de trabajo de Jack Doohan comienzan a desmarcarse. Hay miradas, hay murmullos, hay incluso un pedido interno para posponer una reunión de retroalimentación entre pilotos. El ambiente no está limpio, dijo uno de ellos. Y razón no le falta, porque el ambiente está electrificado. Franco, por su parte, sigue ejecutando. Revisa datos con calma, hace preguntas técnicas que sorprenden por su precisión, y acepta una invitación del jefe de neumáticos para analizar el patrón de uso sobre simulación térmica. No es una tarea menor. No es para cualquier piloto. Y sin embargo, se lo entregan a él. Ya no hay dudas. Ya no hay especulaciones. Colapinto no está en Imola como invitado. Está como eje de una reestructuración que se está produciendo a la vista de todos, pero sin que nadie se atreva a explicarla. Porque cuando el poder no se grita, pero se impone con cada movimiento, lo único que queda es asumir que el cambio ya está hecho. Pasadas las 4, el paddock de Imola sigue con su ritmo habitual para el resto de los equipos. Pero dentro del box de Alpine, la rutina ya no existe. Todo gira, sin disimulo, alrededor de la presencia de Franco Colapinto. Técnicos que antes estaban asignados a otros pilotos ahora pasan más tiempo con él. Las consultas se le hacen directamente. Los reportes comienzan a ser dirigidos también a su mesa de trabajo. Y lo más llamativo es que todo esto ocurre sin que haya una palabra pública sobre su rol oficial. Una fuente interna del equipo, con acceso a reuniones técnicas, lo resumió así. No hace falta un anuncio. Hoy, dentro del box, el único nombre que concentra atención real es el de Franco. Lo demás es protocolo. Ese protocolo, justamente, es lo que más duele a los que aún no entienden cómo se tejió esta situación. Porque hasta hace solo unos días, se hablaba de Colapinto como un talento en crecimiento. Ahora, es tratado con la misma prioridad que un piloto principal. Y sin haber girado en pista. El impacto psicológico es profundo. Algunos miembros del personal empiezan a comportarse de forma distinta, cuidando más las palabras, evitando comentarios que antes circulaban con libertad. Hay quienes incluso optan por retirarse antes de las reuniones, con excusas menores, para no tener que estar en el mismo espacio que Franco cuando él es, claramente, el centro de gravedad. Y mientras esto ocurre, Colapinto no responde con gestos de victoria. Sigue igual que en Enstone, serio, enfocado, atento. Es consciente del ambiente, pero no se deja arrastrar. Su estrategia es clara, dejar que hablen los datos, las decisiones de arriba y su preparación. Porque él sabe que ya no está en la etapa de evaluación. Está en la etapa de consolidación. La prueba más clara llegó al final de la jornada, cuando se actualizó el cronograma técnico del equipo para las próximas 72 horas. Por primera vez, en la lista interna de tareas, aparece el nombre F. Colapinto asignado a 2 bloques completos de análisis comparativo, uno de ellos vinculado directamente al rendimiento real de pista. Eso no ocurre con un reserva ocasional. Eso ocurre cuando un piloto entra al sistema como parte funcional. Incluso los medios, que hasta ahora habían mantenido la expectativa, ya comienzan a preguntar en los pasillos. Nadie da respuestas. Nadie quiere hablar. Pero las caras, las ausencias y las prioridades lo gritan sin necesidad de micrófono. Colapinto, el piloto silencioso, ya rompió el equilibrio interno de Alpine sin acelerar ni un metro. Y lo hizo como se hacen las cosas que duran. Con paciencia, con respaldo y con precisión quirúrgica. A esta hora de la tarde, mientras el resto del paddock se alista para los compromisos de prensa y el cierre de actividades, en el motorhome de Alpine el ambiente es de tensión contenida. Todos saben que se avecina un movimiento interno importante, pero nadie quiere ser quien lo diga primero. Y en el centro de ese silencio está Franco Colapinto. Pero esta vez no está solo. En la sala de reunión privada, Flavio Briatore lo acompaña. No es casualidad. No es una aparición espontánea. Es, probablemente, la imagen más potente del día. Briatore,
Siempre en control, siempre en las sombras, aparece junto a Franco en un momento clave. No hacen declaraciones. No cruzan pasillos con la prensa. Pero todos los que estaban presentes coinciden en lo mismo. Salieron de una reunión importante, y la expresión en sus rostros era de decisión, no de análisis. Un miembro del equipo técnico que los cruzó en ese instante soltó una frase breve, pero lapidaria. Ya no hay duda. Solo están viendo cómo comunicarlo. Pero el cambio está hecho. Y mientras eso ocurre arriba, abajo, la estructura entera de Alpine ya empezó a adaptarse. Técnicos reasignados. Prioridades logísticas ajustadas. Canales de comunicación modificados para incluir a Franco como receptor directo. Información que antes se compartía con solo 2 pilotos, ahora pasa también por él. En paralelo, quienes no están incluidos en este nuevo eje de poder comienzan a replegarse. Algunos piden ser derivados a otras funciones internas. Otros, directamente, se aíslan. El gesto más simbólico se dio cuando uno de los mecánicos que venía trabajando con Jack Doohan entregó su uniforme y pidió cambio de turno. No lo hizo por motivos personales. Lo dijo con claridad. No puedo seguir trabajando en un lugar donde todo se decide sin decirse. Y en un entorno tan hermético como la Fórmula 1, esa frase es más fuerte que cualquier conferencia de prensa. Es el síntoma claro de una reestructuración que ya está teniendo consecuencias humanas. Colapinto, por su parte, mantiene su compostura. Pero sus movimientos no mienten. Se lo ve más integrado. Camina sin mirar el piso, ni buscando aprobación. Y, sobre todo, interactúa como alguien que ya no tiene que demostrar nada, solo ejecutar. Su silencio ya no es humildad. Es poder. Un poder silencioso, respaldado, que reordena sin necesidad de conflictos. Porque Franco no llegó hoy a Imola para ser presentado. Llegó para empezar. Con el atardecer cayendo sobre el circuito Enzo Edino Ferrari, el paddock empieza a relajarse, pero no en el box de Alpine. Allí, el movimiento no se detiene. Ya no se trata solo de preparar una jornada técnica. Se trata de reorganizar una estructura que, a esta altura, ya giró completamente hacia Franco Colapinto. Lo que antes era una teoría ahora se vive como un hecho en tiempo real. Los técnicos lo comentan con naturalidad. Los ingenieros ya ajustan los próximos informes pensando en sus observaciones. Y los responsables de planificación interna simplemente dejan de nombrar a ciertos nombres que hasta hace semanas eran intocables. Porque el cambio no está anunciado, pero ya se ejecuta en cada archivo, cada conversación y cada prioridad operativa. Una fuente cercana al área de estrategia reveló algo más profundo. Desde hace 48 horas, los informes internos de rendimiento ya no comparan a Colapinto con los titulares, sino que lo usan como referencia. Eso significa que el eje técnico ya cambió. Y aunque nadie lo admita públicamente, los números están ahí. Tiempos virtuales. Eficiencia por vuelta. Estabilidad aerodinámica simulada. Todo apunta a lo mismo. Franco es el modelo. Lo demás, la variable. Mientras tanto, en una reunión privada sostenida cerca de las 6:30, algunos miembros del equipo de comunicación fueron convocados por un jefe directo para estar atentos al contenido que se libera en los próximos días. Según filtraciones, se prepara un material interno con mensajes cuidadosamente redactados que, sin anunciar formalmente un reemplazo, dejarán en claro que Colapinto ya es parte central del proyecto 2025. No se trata de improvisar. Se trata de suavizar una transición que ya es irreversible. Pero el detalle más potente de la jornada ocurrió sin palabras. Cuando Franco, en medio de una revisión con 3 ingenieros, tomó el marcador digital y corrigió un mapa de carga lateral él mismo. No pidió permiso. No pidió asistencia. Actuó como alguien que sabe que puede hacerlo. Y los que estaban presentes no lo corrigieron. Tomaron nota. Ajustaron. Porque cuando el piloto se comporta como líder técnico, y el equipo lo sigue sin chistar, ya no hay estructura que lo frene. Mientras tanto, del lado de los desplazados, el silencio es ensordecedor. No hay protestas. No hay comunicados. Pero sí hay ausencias. Jack Doohan no apareció por las últimas 2 reuniones internas del día. Técnicamente, no estaba obligado. Pero nadie duda de que su ausencia es un síntoma. Un técnico cercano lo dijo así. Cuando uno se da cuenta de que ya no lo miran igual, empieza a desaparecer antes de que lo avisen. Y esa frase resume el estado emocional de varios que, hasta ayer, creían tener el lugar asegurado. Hoy, todos en Alpine entienden lo mismo. Colapinto no vino a sumar. Vino a reemplazar. Y ya lo está haciendo. La noche cae sobre Imola, pero en el paddock de Alpine nadie se retira tranquilo. El día que comenzó con la llegada sorpresiva de Franco Colapinto termina con una certeza colectiva que ya nadie se atreve a negar. El equipo está en pleno reordenamiento, y Franco ya es el nuevo punto de referencia. Los hechos que lo confirman no necesitan cámaras, ni declaraciones. Basta con mirar cómo se comporta el entorno técnico. En la última revisión del día, a puerta cerrada,
Los técnicos más importantes del equipo se sientan frente a 3 pantallas donde se proyectan los informes actualizados del setup. Entre los nombres que encabezan el análisis, aparece uno solo en la columna central: F. Colapinto. No es una omisión. No es un error. Es un mensaje. Uno de los jefes de rendimiento lo resume al final del día con una frase que, aunque dicha en voz baja, ya se transformó en verdad absoluta dentro del equipo. No lo anunciamos oficialmente, pero todo lo que hacemos ya es con Franco en el centro. El resto, se adapta o se va. Mientras tanto, Colapinto se despide con calma. Sale del tráiler técnico sin llamar la atención, con la misma carpeta que trajo al llegar. Saluda a los mecánicos, hace una seña a uno de los encargados de datos, y se aleja caminando sin escoltas. Pero lo que deja atrás es un equipo en transformación. Algunos lo aplauden por su templanza. Otros lo ven como una amenaza calculada. Pero nadie, absolutamente nadie, puede ignorarlo. Del lado de los desplazados, la resignación se mezcla con la frustración. Jack Doohan se retira antes de lo habitual. No cruza miradas con nadie. No da señales. Y los que lo rodean ya saben que la decisión está tomada, solo falta el anuncio. Porque cuando un piloto como Franco irrumpe sin fanfarria y reorganiza un equipo completo solo con presencia y datos, lo que viene después no es una posibilidad. Es una consecuencia. Desde la cúpula de Alpine, el silencio continúa. Pero ese silencio ya no es incertidumbre. Es estrategia. Una pausa planificada que prepara el terreno para lo que todos saben que está por llegar. La oficialización de un cambio que ya se está ejecutando sin palabras. Hoy, 15 de mayo de 2025, el paddock no necesitó un gran premio para estallar. No hizo falta una bandera a cuadros. Solo bastó con que Colapinto pusiera un pie en Imola, para que todo el equipo empezara a girar a su alrededor.